Ricardo, muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenas. No, hubo un intercambio ahí de teléfono. Bien, le agradezco el llamadito, gracias. Ricardo, siempre estamos hablando de un tema que lógicamente en la Argentina son temas que se reiteran, lamentablemente, pero no contamos con una red vial, digamos, con la magnitud y la calidad de la que necesitaríamos, pero encima resultan caras y encima poco transparentes. ¿Qué informe nos puede pasar hoy respecto a la situación vial en nuestro país? Bueno, hoy es reiterar en realidad todo lo que viene ocurriendo, ¿no? Pero lo más grave que se está dando ahora es esta empresa paralela a Vialidad Nacional, que es Corredores Viales Sociedad Anónima, que fue creada durante la gestión del ministro Dietrich y criticada duramente por el gobierno peronista, y ahora que son gobiernos siguen haciendo lo mismo que hacía Dietrich, ¿no? Y en Córdoba también se está dando un sistema muy similar, que hay una empresa paralela a Vialidad Provincial de Córdoba, que es Caminos de la Sierra, Sociedad Anónima, porque han creado ahora un montón de sociedades, ¿no?, paralelas a las vialidades, ¿no?, que no tienen razón de existir, porque son empresas, entre comillas, que nos dicen que son estatales, sin ningún tipo de estructura, o sea, subcontratan obras porque son una simple oficina. O sea, uno se pregunta si están las vialidades a nivel nacional o provinciales, ¿qué necesidad hay de mantener una empresa, en este caso como es Caminos de la Sierra Sociedad Anónima, o Corredores Viales Sociedad Anónima a nivel nacional, o AUBAS, Autopistas de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y tienen un costo fenomenal. Usted se imagina toda esa estructura administrativa, sueldos fenomenales, todo ese costo que realmente es innecesario, son empresas burocráticas, innecesarias y que son injustificadas, ¿no? Por eso le digo, ¿no? Y en Córdoba ahora, bueno, hoy había salido una información que bienvenidos sean las obras que se hacen, que se está licitando la autovía que va de Córdoba a la cumbre, bienvenido sea, para que haya mejor transitabilidad. Pero qué casualidad, las empresas que han sido contratadas son la misma patria contratista de siempre, las empresas del Club de Peaje, los amigos del poder, o sea, llámese Rollo, Dicasa, bueno, todas estas empresas que ya conocemos de la famosa y nefasta patria contratista, ¿no? Uh-huh. Entonces, reitero, si subcontratan estas empresas, ¿para qué está Camino de la Sierra Sociedad Anónima ahí en Córdoba? Como Corredores Viales Sociedad Anónima a nivel nacional, que tiene todas las concesiones viales de las rutas nacionales. Entonces, bueno, seguimos con más de lo mismo, con negociados con la obra pública, poca transparencia, nuestros representantes brillan por su ausencia. Ahora hemos pedido audiencia en la Comisión de Obras Públicas, que por suerte ya la han creado, porque encima se demoran con la creación de las distintas comisiones a nivel Congreso Nacional, por ejemplo. Y bueno, para plantear este tema con la gente de vialidad, los usuarios viales, que somos nosotros, y bueno, y aparte con propuestas, ¿no?, como siempre le hemos hablado, ¿no?, con propuestas para un plan vial, que mejore la red vial del país, que baje los costos de transporte y terminar con este régimen nefasto de falso peaje que nos vienen castigando desde hace 30 años, no es de ahora. Pero bueno, pero ya le digo, es llamativo la indiferencia que hay de quienes nos representan. Son todos cómplices de lo mismo, quizás por eso no quieren abrir el juego, porque son cómplices, pero yo a veces digo, bueno, olvidemos el pasado y corrijamos las cosas de acá para adelante, hagan la autocrítica que corresponde y mejoremos la situación. Claro. Bueno, seguimos con más de lo mismo. Ahora, ¿por qué no podemos dar una batalla como usuarios, por decirlo de alguna manera, contra los peajes? Es decir, que desaparezcan los peajes. Si uno paga los impuestos, la verdad que no hay ninguna explicación que me diga a mí que además pagamos los impuestos sobre el combustible, ¿no?, que son muy significativos, también sobre los coches. Los coches, cada coche que se vende, o camión, o micro, lo que fuera, tiene un alto componente impositivo. ¿Por qué no se da? ¿Por qué el pueblo argentino resulta indiferente? Sacamos la plata del bolsillo, pagamos. Por ejemplo, el peaje de la 25 de mayo son 430 pesos si usted no tiene telepase. Y el triple y el cuádruple le cobran, si pasa por las garitas exclusivamente de telepase, no la mixta, le cobran 4 veces más. O sea, hoy está pagando 400 pesos ida y vuelta, bueno, te va a tener que pagar 1.600 pesos para
como un castigo, ¿no? Como si fuera, uno se pregunta, ¿por qué me obligan o en forma compulsiva me dicen que tengo que tener el telepase? Claro. ¿Por qué te va a tener? ¿Por qué no me cobran? Y aparte la tarifa no bajó, porque si están eliminando el costo manual, que tiene un costo operativo enorme, entonces deberían bajar la tarifa, y sin embargo el señor Larreta las aumenta todos los años, ¿no? Pero acá, a ver, las garitas de peaje, para que la gente entienda, son garitas de recaudación y una caja política, esa es la realidad. Porque la gente lo que no sabe, que las obras de envergadura son hechas con fondos del Estado Nacional, provincial o créditos, no son hechas por los concesionarios. Entonces, claro, el que viaja como no conoce, por ahí dice, qué bárbara, me hicieron la autopista Rosario-Córdoba, el concesionario. No la hizo el concesionario, se hizo con fondos del Estado Nacional, o como la ruta 12 y 14 del Mercosur, o como estas obras que se hacen en la red de accesos a Córdoba, que hablábamos de Camino de la Sierra Social Anónima. No pone la plata del concesionario, son obras de mucha envergadura y termina poniendo la plata el Estado Nacional o provincial, etcétera. Entonces, bueno, entonces uno se pregunta, ¿y para qué está la garita? Y pues una caja fenomenal, usted cobra en efectivo, es para beneficiar a los distintos gobiernos, a las empresas, entre comillas, concesionarias estatales, porque encima nos venden que son estatales, y bueno, a ver, esa es la realidad. Esto es en los 90 hasta ahora, no viene de hace un año, esto empezó en los 90 con Carlos Saúl Menem, luego copiado por Dualde en la provincia de Buenos Aires, por Reutemann en Santa Fe, por De la Sota en Córdoba, luego vinieron distintos gobiernos y siguieron con más de lo mismo, el radicalismo, o llámese la Alianza, o cuando vino Cambiemos, o el socialismo en Santa Fe cuando criticaban a Reutemann, ahora lo hace Perotti. O sea, son unas cajas fenomenales. Y en la provincia de Buenos Aires ni le cuento, ¿no? Con la Ruta 2, la 11, la autopista Buenos Aires-La Plata, con esa empresa UASA, creada por el nefasto personaje, a mi entender, que es Daniel Scioli, otro que creó una empresa ahí trucha y necesaria, burocrática en la provincia de Buenos Aires, que actúa como de caja, porque las obras, fíjense que esos tramos que se inauguraron en la ruta intermediaria 11, que bienvenido sea la obra, nadie puede negar o oponernos a las obras, claro. Se hizo con plata que dio el Estado Nacional, Catopodis le dio la plata a Kicillof. ¿Y por qué la Nación le tiene que dar la plata a Kicillof? Y encima estamos pagando peaje hace 30 años, como la Autovía 2. O la gente se olvida que la Autovía 2 fue pagada con un subsidio de 120 millones de dólares del Estado provincial que le regaló Dualde a la empresa Arroyo, que era el concesionario Covisur. O sea, Covisur no hizo nada, la plata la puso el Estado provincial en ese momento. Y simplemente para agregar 2 carriles a una vieja ruta nacional, que en su momento era nacional, que era la ruta 2, agregaron 2 carriles al costado, es una autovía lamentable, un desastre, con curvas, contracurvas, pasa por el medio de los pueblos, cruces de ferrocarril, y bueno, y encima nos cobran desde hace más de 30 años. ¿Estamos pagando para qué? Para una caja fenomenal. Bueno, y nadie se anima a tocar ese tema. Fíjense que yo siempre le pregunto a algún periodista, ¿usted escucha hablar de esto? ¿A algún político, algún candidato, algún espacio político? Ahora que todos hablan de defensa del interés general, vamos a escuchar a la gente, no hacen nada, estamos hartos de pedir audiencias con uno, con otro, no hay defensor del pueblo a nivel nacional, una vergüenza. Hace más de 9 años que no tenemos defensor del pueblo a nivel nacional y estamos pagando esa estructura de ese edificio terrible ahí en el microcentro para nada, ni siquiera tenemos dónde recurrir a nivel nacional, y los legisladores no se ocupan de nombrar, de juntarse para ver quién va a quedar como defensor del pueblo de la nación, ¿no? O sea, una cosa increíble, y así es todo. Ahora, ustedes le pidieron una entrevista a Gabriel Catopodis, hoy ministro de Obras Públicas. Apenas asumió, le pedimos una audiencia, nos la dio a los pocos días y el señor no estuvo presente, se ausentó, nos atendió el nuevo ministro de Vialidad Nacional, el señor Arrieta en ese momento, quedamos en hacer distintas reuniones porque eran muchos los temas a tratar, nunca más nos llamaron, y el señor Catopodis, a través de su secretaria privada, nos juraba que nos quedábamos tranquilos, que nos iba a atender. Bueno, ¿cuántos años van que están? Más de 2 años que está el señor Catopodis. Ahora eso sí, él va a los programas de televisión, va a los distintos actos políticos, para eso tiene tiempo. Ahora, para escucharnos, para ver qué alternativas, qué propuestas tenemos, a gente que conocemos el tema, no como él, que era intendente de San Martín, no tiene ni idea, abogado, en su vida estuvo en este tema, y no es capaz de abrir una puerta para por lo menos escucharnos. Como siempre digo, nosotros no somos quien para obligar a que hagan las cosas que queremos.
pero por lo menos merecemos ser escuchados y atendidos. Y bueno, después discutiremos las políticas a seguir, y el gobierno decidirá qué es lo que va a hacer. Y así pasa ahora en la provincia de Buenos Aires con el señor gobernador Kicillof, con su ex ministro Simoni, ahora con el ministro Nardini, en Córdoba lo mismo, en Santa Fe ni hablar, no nos atiende nadie, la ministra de Infraestructura ni noticias, hartos de pedir audiencia. Y bueno, es así, lamentablemente, y esto es un ejemplo claro de lo que pasa con muchas cosas, ¿no, Mario? Esa es la realidad. Sí, y sí, no es un tema menor, esto es un tema gravísimo, esto, lo que es el transporte es una política de Estado, no es un chiste esto. Pero bueno, no sé, la verdad le digo, nos desalienta muchísimo porque ahora hemos lacrado un pedido de audiencia con la nueva legisladora, la senadora Carolina Lozada, que habla mucho de Santa Fe. Todavía ni respuesta, ni un llamado para decirnos, bueno, espérenos, ni bolilla nos dan, así como con otros legisladores nuevos, ¿no? Que hay caras nuevas, a ver si realmente nos van a escuchar. Y es más de lo mismo, siguen con más de lo mismo. Ahora eso sí, van a la televisión, a la radio, hablan, sí, que esto, no cumplen para nada lo que prometen, y son todos lo mismo, eso es lo que hay que ser claro, son todos más de lo mismo. Bueno, es un problema, pero quizás la política está impregnada en la Argentina en el día a día y en la lucha constante por el poder, y eso tiñe absolutamente todo. Entonces, pero si ustedes tienen una propuesta de evitar los peajes, realmente sería para el gobierno que realmente levante los peajes, sería un hecho muy importante, de manera pero que... hay muchos proyectos de ley, hay muchos proyectos, y los cajonean, e inclusive los proyectos de ley que hemos elaborado, hemos contemplado cómo reubicar al personal, porque a veces la excusa es, ¿y qué hacemos con la gente que está en las estaciones de peaje? Que aparte no tenemos por qué bancarla nosotros como usuarios, no somos los culpables de esto. No obstante, eso está planteado cómo reubicar ese personal, para que no se queden sin trabajo. El hecho de bajar los costos de transporte y terminar con esta estafa, pues es una estafa vial, pues esto es un impuesto al tránsito, no es un peaje, el peaje es otra cosa, y bueno, y cajonean los proyectos, después a veces las comisiones no nos atienden, no se reúnen, o se reúnen por estupideces para cambiar el nombre de una calle, usted lo habrá visto, usted entra a la página del Congreso Nacional, y se reunió la comisión de transporte para, no sé, pintar un cuadrito. Cualquier cosa tratan. Y ni se reúnen, ¿no? La mayor parte de las veces ni se reúnen. Y ahora, claro, fíjese el tiempo que ha transcurrido, recién ahora se están constituyendo las nuevas comisiones. La de transporte todavía no está constituida. La de defensa de usuarios y consumidores todavía no está constituida. Se constituyó las obras públicas y ahí ya hemos pedido audiencia hace varios días. Y bueno, vamos a ver si realmente nos quieren escuchar y si se hace la audiencia, ¿quiénes van a ir? Pues después no va nadie, porque son todos cómplices de este gran negocio, no se animan a dar la cara. Pero bueno, vamos a seguir luchándola como lo venimos haciendo lamentablemente hace mucho tiempo y la verdad con muy poco éxito. Hemos ganado alguna pequeña batalla, pero nosotros queremos ganar la guerra, como se suele decir. Sí, claro, me parece muy bien. ¿Y ustedes tienen una propuesta integral de transporte o solo de transporte vial? Quiero decir, en una propuesta de transporte, ¿ustedes vinculan también lo que son ferrocarriles, aviones, lo que es la mal llamada hidrovía, etcétera? ¿O lo que ustedes se circunscriben es a una propuesta sobre la red vial automotriz? Lo que es transporte terrestre, que se incluye el ferrocarril, justamente en el proyecto del doctor Guillermo Laura, que ha presentado varias veces el proyecto de la red federal de autopistas, sí. Siempre se cajonea el pie de Estado parlamentario, que si bien nosotros lo acompañamos, hemos trabajado con él, hemos hecho algunas modificaciones, no es que nos guste el 100%, es como uno dice, es un mal menor, ¿no? Pero después tenemos proyectos nuestros también, pero y en ese proyecto del doctor Laura justamente se incluye el tema ferroviario, justamente para que sea el tema no solo vial, sino también del ferrocarril, porque en un país como la Argentina, con la longitud que tiene, es fundamental realmente contar con ferrocarriles para tener una real baja en el costo de los fletes, del transporte, es fundamental. Sí. Pero no puede ser que el 90 y pico % de la producción se traslade por camiones, por camino, por ruta, en un país tan grande como la Argentina, realmente, y alejado de los puertos, de los centros de distribución o de los centros de consumo, como pasa, no sé, con el Chaco, Misiones, Corrientes, que están muy lejos de los centros de consumo y de los puertos, ¿no?
Pero bueno, no, lamentablemente es así. Ahora sí estamos viendo esto de la hidrovía, lo estamos viendo medio de costado, porque estaría bueno unificar todo, que también es un tema fundamental, el tema de la hidrovía, y el de las barcazas, el tema de llevar producción a través de barcazas, que muy poco se está haciendo, aprovechando los ríos que tenemos. Pero bueno, no hay, como lo hemos hablado, no hay política seria, política de Estado de transporte, lamentablemente. Lo toman como un chiste o para salir del paso de un día para otro, pero esto es una política de Estado a largo plazo. Sí, claro. Entonces, que trasciende, bueno, trasciende un gobierno. Sí. Y sí, yo lo de Guillermo Laura, que es un hombre que en algún momento voy a tratar de sacar aquí en la radio. La verdad es que cuando la conocí allá por la década del 90, yo dije, pucha, esto no tiene contra, independientemente que hubiera observaciones, porque eran tramos de 1000 kilómetros que se adjudicaban a empresas, etcétera, etcétera. Había toda una metodología donde cobraban a posteriori, es decir, que había una inversión. A diferencia de lo que dice usted, Ricardo, en el caso ese no es el Estado el que ponía la plata, sino que era el privado, y que después el privado iba cobrando a través de la nafta. No, y aparte él había propuesto módulos de 1000 kilómetros que nos parecían muy interesantes. ¿Para qué? Para que alguna obra la ganara alguna empresa de alguna ciudad. No sé, hacer algo en la Ruta 7, que por ejemplo hubiera una constructora de Junín que pudiera ganar y no siempre la patria contratista. Por eso eran módulos chicos. Y como usted dice, contra obra terminada, si eran 1000 kilómetros, usted hizo 990, no cobraba, tenía que terminar los 1000 kilómetros. Claro. Que esa es la función de un peaje, primero la obra y después la cobra, no pagar a cuenta de algo que no sabemos si van a hacer o lo van a terminar, eso no es un peaje, eso es un pago a cuenta, el peaje se paga una contraprestación real ofrecida. Pero bueno, y tenía algunas cositas sí para discutir, pero bueno, es como hay que sentarse, discutir, modificar algo. Y bueno, y también eso lo hizo claro Menem con Roque Fernández, cuando Menem ya dejaba su gobierno, después de haber hecho el gran negociado con las concesiones viales. Ahí Menem optó por plantear y presentar el proyecto del doctor Laura, que bueno, él después dejó de ser gobierno y quedó en la nada. Luego se restableció ese proyecto, lo presentaron otros diputados en otros gobiernos, y lo mismo, lo cajoneaban permanentemente. Inclusive durante el gobierno de Macri lo presentó la diputada Marcela Campagnoli de la coalición Cívica junto con Eduardo Conesa, que era del PRO, el economista, y a pesar de ser el mismo partido lo cajonearon. Era el mismo partido de Juntos por el Cambio, o Cambiemos, no sé cómo sí. Y Macri no les dio ni 5 de bola. No, porque Dietrich tenía este plan de las PPP, todo este escándalo que fracasó todo, y bueno, y así nos va, por eso le digo. Ricardo, el tiempo se me fue. Es un gusto porque además sirve para poner en cuestión este tema, que no es un tema marginal en la política argentina, sino que yo diría para la economía es un tema absolutamente importante, porque la logística, el transporte es esencial, ¿eh? Lo que se produce, si no lleva al mercado, al lugar que corresponde, es como si no se hubiera producido. De manera que abaratar el costo del transporte debería ser una política permanente del Estado, y a veces lo vemos al Estado distraído, lamentablemente, y a nuestra dirigencia distraída, porque, insisto, la lucha por el poder es lo que absorbe la mayor cantidad de energía. Y más aún en la época con la inflación que hay, que deberíamos bajar sí o sí los costos de transporte, no, lo único que hacen es aumentar las tarifas de peaje, ¿sí? Entonces realmente son inentendibles, la dirigencia es inentendible. Ingeniero Ricardo Lasca, le mandamos un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Gracias.